Hemos empezado a ver la asignación dinámica de memoria usando valores únicos, pero también podemos asignar dinámicamente variables array. Hasta ahora solo hemos visto un tipo de arrays, que se denominan arrays fijos, aunque sería más preciso decir que son arrays fijos en tiempo de compilación, porque su tamaño tiene que conocerse en el momento de la compilación del programa y no puede modificarse en tiempo de ejecución. Porque la asignación dinámica de arrays podemos considerar también que crea arrays fijos, pero con una importantísima diferencia, que es que el tamaño de ese array se asigna en tiempo de ejecución, no de compilación. Pero después de asignarle un tamaño no podemos cambiarlo, así que podemos considerar que son también arrays fijos. Hablaremos más sobre esto al final del video tutorial, pero es importante tenerlo claro. Para asignar un array dinámicamente debemos usar la llamada forma array de new y delete, que a menudo se denominan y representan como new corchetes y delete corchetes. Aunque como podemos ver en este ejemplo, en el caso de la sintaxis del new array, los corchetes no se sitúan justo después del nombre del operador. Pero son los corchetes los que le indican a C++ que debe usar la versión array de new o de delete y no la versión de variable individual, que se conoce también como escalar, que es la que vimos en los anteriores videotutoriales. Esta asignación dinámica de arrays en tiempo de ejecución debe tener un tamaño que sea de un tipo que se pueda convertir a std size t. Observa que no nos estamos refiriendo al tipo de los elementos del array, que como todo array, todos sus elementos deben tener el mismo tipo, pero ese tipo puede ser cualquiera que exista legalmente en nuestro programa. Pero el tamaño, que sabemos que es la cantidad que se suele colocar entre los corchetes, debe ser convertible a std size t. Es cierto, pero lo que ya no es tan cierto es que tengamos que hacerlo nosotros, porque en la práctica usar un tamaño de tipo int es totalmente correcto, porque el compilador implícitamente se encargará de convertir el int en std size t, y el uso de int mantiene nuestro código más limpio y legible. Ya sabemos también de los videotutoriales anteriores que esta memoria se asigna desde un lugar diferente al que se usa para los arrays fijos, que es la pila, mientras que los arrays dinámicos, como ya vimos que ocurre con la asignación dinámica de variables individuales, se asignan desde el montón. Así que los tamaños de los arrays pueden ser mucho más grandes cuando se asignan dinámicamente. Podemos ejecutar este programa y asignar al array un tamaño de 1.000.000 e incluso probablemente mucho más grande y no tendremos problemas. El código se ejecutará de modo correcto. No se producirá un desbordamiento del montón, aunque todo tiene un límite desde luego, pero probablemente aquí, aunque pusiéramos 100 millones, seguiría ejecutándose sin problemas. Por eso, los programas que necesitan asignar mucha memoria en C++ normalmente lo hacen de forma dinámica. Para eliminar un array asignado dinámicamente, tenemos que usar la versión array de delete, la denominada delete corchetes. Lo de eliminar de nuevo entre comillas, porque como en la versión de variable individual, delete simplemente significa que se devuelve el control de ese espacio en memoria al sistema operativo. Al pasar delete corchetes, le estamos diciendo a la CPU que tiene que limpiar múltiples variables en lugar de una única variable. Es un error bastante común usar la versión escalar de delete sin los corchetes, en lugar de la versión array con los corchetes, lo que provoca un comportamiento indefinido, así que debemos comprobarlo siempre. La versión array de delete puede determinar la memoria que tiene que eliminar, porque el array new corchetes, que usamos antes, realiza un seguimiento de cuánta memoria se asignó a la nueva variable array, lo que permite a delete determinar la cantidad adecuada de memoria que debe eliminar. Pero, aunque en ocasiones podría ser útil, no hay un modo de que ese tamaño en memoria del array sea accesible para el programador.
En cuanto a su funcionamiento, los arrays dinámicos son muy similares a los arrays fijos y prácticamente iguales a su versión degradada a puntero. En el videotutorial 80 sobre punteros y arrays, vimos que un array fijo contiene la dirección en memoria del primer elemento del array. También ya sabemos que un array fijo puede decaer en un puntero que apunta al primer elemento del array, y que en esta versión degradada el tamaño del array fijo no está disponible, ni tampoco el acceso al tamaño del array a través de sizeOf, que vimos en ese video tutorial, que es lo que diferencia a un array fijo de su versión degradada a puntero. Pues un array dinámico comienza su vida como un puntero que apunta al primer elemento de la matriz. En consecuencia, tiene las mismas limitaciones en el sentido de que no conoce su tamaño, así que un array dinámico funciona de manera idéntica a un array fijo degradado a puntero, con una única excepción. Tiene que ser el programador el responsable de desasignar el array dinámico a través de la palabra clave delete. Para inicializar una matriz asignada dinámicamente a 0, la sintaxis es bastante simple. Es lo que hemos hecho aquí. Antes de C++11, inicializar una matriz dinámica con un valor distinto de 0 era complicado, porque nos obligaba a recorrer toda la matriz para asignarle valores explícitamente a sus elementos, como vemos en este ejemplo. Pero a partir de C++11, los arrays dinámicos pueden utilizar una lista de inicializadores como ya lo hacían antes los arrays fijos. Aquí vemos la inicialización en un array fijo y aquí la inicialización de un array dinámico desde C++11. Prácticamente iguales. Repetir que los términos fijo y dinámico los usamos aquí para referirnos a los arrays cuyo tamaño tiene que conocerse ya en tiempo de compilación y los arrays a los que se asigna memoria dinámicamente, cuyo tamaño debe conocerse en tiempo de ejecución. La única diferencia entre ambos tipos de array es que en la inicialización del array dinámico no se usa el operador de asignación. Pero para mantener la coherencia, desde C++11 tampoco es necesario usar este operador de asignación en la inicialización de los arrays fijos. Así que si en esta inicialización de un array dinámico añadimos el operador de asignación, tendríamos un error. Pero si en esta inicialización de un array fijo lo eliminamos, el compilador lo seguirá dando como válido. Y dos observaciones importantes. La primera es que tanto en los arrays fijos como en los dinámicos indicar el tamaño entre los corchetes es opcional, siempre que cuente con una lista de inicializadores que le permitirá al compilador deducir implícitamente el tamaño. Y la segunda es que podemos usar auto para evitar tener que escribir dos veces el tipo. En este ejemplo no se ven sus beneficios, pero cuando empecemos a trabajar con herencias, subclases y funciones virtuales puras, las interfaces de C++, veremos cómo los nombres de los tipos se pueden hacer muy largos y enrevesados, y en esos casos el uso de auto es realmente muy útil. Por tanto, la asignación dinámica de un array nos permite establecer su tamaño en el momento de la asignación, en tiempo de ejecución. Pero C++ no incluye en su core un modo de cambiar el tamaño de un array que ya se haya asignado. Podría hacerse con un copia, sustituye, pega en una nueva matriz dinámica, pero es muy dado a errores, especialmente si se hace dentro de una clase que puede tener sus propias reglas. Así que debe evitarse. Pero en situaciones así, casi siempre podemos encontrar una solución en la librería estándar de C++, que para esto nos proporciona un array redimensionable que se llama std-vector, que veremos en el curso muy pronto. Pero para terminar, una referencia a algo que no está relacionado directamente con el idioma C++, sino con el idioma castellano, y que reconozco que desconocía. Es respecto a un término que usamos en este video tutorial. El término en concreto es desasignar,
que sí es totalmente correcto en castellano, como también lo es desapuntar, en contra de lo que solemos creer. Lo explican de modo muy preciso en este post, donde dicen que en general en composiciones de palabras con sufijos terminados en mente y prefijos como anti o des, si el significado del núcleo está claro, el de la composición también lo estará. Así que su uso es totalmente correcto, aunque no aparezca recogido en el diccionario de la RAI.